Empezar. La unción es una palabra, como le decía, muy común, que, bueno, no tan común, pero que se escucha mucho. Y de repente, en el cristianismo, en la actualidad o en la época que nosotros estamos viviendo, de repente podríamos escuchar a algunas personas decir es el ungido o tiene la unción de Dios y solamente utilizarlo como una palabra y tal vez de repente pues no entender. Yo me he preguntado personalmente qué es la unción o por qué se dice el ungido. Propiamente el significado de la palabra unción es untar, es como untar, así como si tomáramos la mantequilla y la untamos en un pan. El significado de unción viene de esa acción de untar. Pero en el Antiguo Testamento se utilizaba junto con la unción un elemento muy importante, que incluso si en algunos momentos se llegaba a utilizar para otras cosas, se creía que era alguna abominación hacia Dios. Y este es el aceite. El aceite se utilizaba para ungir a las personas que iban a ser consagradas o que iban a ser llamadas con un propósito, que tenían un llamado de parte de Dios, por ejemplo, aquellos profetas, aquellos reyes, sacerdotes. En el caso de profetas como Eliseo, cuando Dios le dice a Elías, vas a ungir a Eliseo, que va a quedarse en tu lugar, y él es el que viene atrás de ti. Pero también casos como sacerdotes, Aarón y sus hijos, cuando fueron ungidos. Los casos como los reyes, en el caso de David, pero también en el caso de Saúl, David fue ungido, incluso fue ungido 3 veces por Samuel, después fue ungido por el pueblo, reconocido en ese punto, y después, bueno, por los que le seguían, y después por el pueblo completo, cuando le es entregado a todas las tribus. Y fue ungido como rey sobre Israel. Prácticamente la unción por medio del aceite en el Antiguo Testamento significaba el hecho de que se hacía no solamente público, pero sino físicamente se hacía como esta forma de manifestar que la presencia de Dios y el favor de Dios iba a estar sobre esa persona. Recordar que algo muy interesante, cuando el maestro en el Nuevo Testamento dice, les conviene que yo me vaya porque vendrá el consolador, vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes. En el Antiguo Testamento, algunos elementos en el tabernáculo eran ungidos con aceite. Y hoy en día nosotros no es como que vayamos al templo, a la iglesia, o propiamente a la parte de infraestructura, eso me refiero como iglesia, porque de repente algunas personas podrían decir, oye, ¿cómo que la iglesia somos nosotros? Ajá, me refiero a la parte de la infraestructura. La infraestructura no es como que vamos y estamos untándole aceite. Y de repente algunas personas podrían creer y decir, tengo que ungir estas cosas, las paredes de mi casa, sino en la actualidad, por supuesto, se sigue utilizando el aceite como un elemento de unción, porque incluso el Nuevo Testamento dice que aquellos que se encuentren enfermos vayan con los ancianos para ser ungidos con aceite y que pueda haber sanidad en su cuerpo. Pero también creo fielmente cuando la Biblia dice que, y ahorita lo vamos a ver en Isaías, cuando Jesús se para y estamos hablando de una nueva dispensación, hablamos del Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento se imponía por medio del aceite, pero hoy vemos al Espíritu Santo y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Digamos que el objetivo de ungir, algo que yo creo personalmente es dejar impregnado, por eso es la unción, dejar impregnado como a manera de consagrar, que es consagrar el poner algo o alguien en función, en este caso lo vamos a tomar, consagrado a Dios, en función de un llamado a Dios. Es impregnar el Espíritu Santo, en este caso, impregnar de tal forma el Espíritu Santo como un respaldo ante el llamado de Dios hacia la vida de esa persona.
Jesús lo menciona en Isaías capítulo 61. La Biblia dice, Isaías 61. Esto lo dijo el maestro cuando entra a la sinagoga y les predica y le entregan el rollo de Isaías. Y algo muy interesante es lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Cuando dice el maestro, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu del Señor está sobre mí, es decir, me ungió porque está impregnado en mí, dice, veamos muy bien el texto. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió. ¿Cómo me ungió? Es decir, se impregnó en mí, está impregnado en mí. Es decir, si tomamos el literal de la palabra, está untado sobre mí. Es decir, yo ya en el Nuevo Testamento soy el portador del Espíritu Santo, el portador de la presencia de Dios. Si bien aquí esta parte solo se cumple en el maestro cuando dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió, nosotros somos parte de la unción de Cristo hacia la iglesia. Nosotros somos la nueva habitación del Espíritu Santo. Por eso en el Antiguo Testamento se consagraba un espacio en el tabernáculo cuando el amenorá o el candelero, la mesa de los panes, el arca del pacto, el altar de oro que estaba previo al segundo velo. Cuando estos elementos se consagraban era con un objetivo específico, o cuando se ungían estos elementos, que es una indicación de Dios en el Antiguo Testamento. El objetivo era que se ungieran o más bien se ungían con el objetivo de consagrar todo ese espacio, todo ese elemento, como una figura de lo que nosotros seríamos ya en la nueva dispensación. El Espíritu Santo unge a cada uno, o nosotros somos ungidos, más bien, somos ungidos por medio del Espíritu Santo porque somos portadores de su Espíritu, de su presencia, con un propósito específico. Y aquí Jesús lo puntualiza. ¿Para qué iba a ser ungido Jesús? Para ser enviado con un propósito. Dice, porque me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Solo me quedo hasta el versículo 1. Un propósito justo de acuerdo a lo que yo les decía en un inicio. El objetivo central de la iglesia o nosotros como discípulos siempre será el ser personas o ser discípulos que formen otros discípulos. El objetivo de congregarnos siempre va a ser ese, formar discípulos. Y el discípulo es aquel que ha sido entendido en el llamado de parte de Dios. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que terminaron o que fueron un tiempo y terminaron por alejarse? No se profundizó tanto de tal forma que la persona terminó consagrándose. Una persona consagrada, que ese es el efecto de la unción, consagrarnos. Una persona consagrada entiende perfectamente que el hecho de que nosotros seamos portadores de Dios no significa que el entorno en el que vivimos va a cambiar radicalmente. Por ejemplo, me refiero a que no porque yo sea consagrado de parte de Dios para un llamado específico, quiere decir que la violencia va a terminar, pues no sé, en la nación donde vivo. No va a pasar eso. Pero algo que sí puede pasar es que yo provoque que mi entorno cambie. ¿Cómo voy a provocarlo? Ejecutando para lo cual yo he sido llamado. Si la consagración, o si yo fui consagrado con un llamado específico, bendito Dios por la oportunidad que nos da de hacer todo lo que hacemos como iglesia dentro de su casa, en el servicio de su casa. Pero creo fielmente que el propósito de Dios para cada una persona, una de las personas,
rompe fronteras y rompe esquemas solamente de hacerlo dentro de una localidad, sino el llamado es a donde yo me mueva, a donde yo vaya, a donde yo me pare, yo sigo portando la presencia de Dios y sigo siendo llamado al mismo llamado y sigo siendo consagrado a lo mismo que fui consagrado. Jesús dentro de la sinagoga y fuera de la sinagoga, no sé, en el desierto, pero también en los momentos en el monte, en diferentes lugares, Jesús era consagrado y por supuesto estamos hablando del Maestro que Él es Dios, pero Él es el ejemplo y la persona a seguir nosotros. Cuando yo hablo de unción, no solamente es como decirlo en presunción, y de repente yo veo personas incluso que publican en las redes sociales y dicen, yo soy el ungido de Jehová. Pues sí lo creo, porque la presencia de Dios propiamente nos da esa unción, está impregnado en nosotros, está dentro de nosotros. Pero también creo que es una responsabilidad muy grande. Es una responsabilidad que nosotros, con la que nosotros cargamos. Y a mí, previo a que terminemos el discipulado, tomando como base este tema, a mí me gustaría que nos pusiéramos a meditar personalmente en cuál es ese llamado de parte de Dios para nuestras vidas. Creo fielmente que ya no estamos mucho para perder el tiempo. Muy repetitivos. Es algo que hace poco mi esposa me compartía este concepto. Y son de esas verdades ya masticadas, así me decía el concepto. ¿Y a qué me refiero con eso? Con verdades masticadas. Que sí, por supuesto es una verdad, pero ya es tan repetida, tan repetida, tan repetida, que no nos podríamos quedar solamente en eso. Entender el llamado de parte de Dios, como yo lo mencionaba, la unción de Dios en nuestras vidas, no solamente será para, para nosotros publicarlo en Facebook y decir, soy el ungido de Dios, sino con una responsabilidad. Dios lo ha hecho delegándonos una responsabilidad. Nosotros somos responsables de la unción que Dios puso sobre nosotros, que es el respaldo. ¿Por qué me refiero al respaldo? Y ahorita voy a concretar lo que mencionaba hace un momento, porque en Hechos 1:8 dice exactamente eso. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo y les dará poder. Esa unción es exactamente ese poder o esa capacidad que Dios nos da por medio de su presencia en nosotros para ejecutar el propósito que Él ha determinado en cada uno de nosotros. El hecho de que nosotros entendamos y creamos muy bien y sepamos muy bien cuál es ese propósito y lo llevemos al pie de la letra al cumplimiento. Y ya no solamente quedarnos observando en nuestro entorno a que las cosas sucedan, sino ser promotores de que las cosas sucedan. Yo estudiaba hace poco algo muy interesante en que hay hombres en la Biblia a los que Dios les entrega, a los que Dios les entrega el hacer algo por una instrucción de él. Por ejemplo, Moisés hizo o levantó el tabernáculo por una instrucción de Dios. Bendito Dios que lo hizo. Tenemos una enseñanza maravillosa en el tabernáculo. Fue por una instrucción de Dios y él fue obediente al hacerlo. Pero hay hombres que Dios no les pidió hacer cosas y se las ofrecieron en gratitud a lo que Él significaba para cada uno de ellos. El caso, por ejemplo, de Salomón cuando levanta un templo, Dios no le pidió a David levantar un templo. Dios no le dijo a David, David, levanta un templo y lo vas a hacer con estas características, como lo hizo con Moisés. David no lo terminó haciendo, no terminó levantando la casa, pero lo hizo Salomón. Salomón, su hijo, levantó la casa de Dios de una forma excepcional y lo ofreció y ofrecía el número de 1000 holocaustos por gratitud a Dios. Dios no le dijo, ofréceme tantos holocaustos. No, él lo hacía por gratitud a Dios. Y en esa función había una bendición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo el hombre más sabio de toda la tierra. Fue tan agradable lo que este hombre le ofreció
Por supuesto, en su entorno, Salomón tenía muchos, seguramente, o pocos, o regular, situaciones extraordinarias. Y ya la ejecución de nuestro llamado no debería de ser en función de lo que sucede en mi entorno. El centro de cuando yo termine el discipulado será formar más discípulos, con base en el llamado que yo tengo de parte de Dios, con base en el llamado que Dios me ha entregado. Una vez un joven me decía, y no sé si ya se los dije a ustedes, pero él me decía, es que en la alabanza nunca me suben a tocar, yo toco tal instrumento y no me suben a tocar y a mí me gustaría y creo que yo tengo el potencial. Y yo le dije, ¿tú crees que Dios te entregó un talento y te hizo un llamado para la alabanza solo para subirte a tocar 1 hora o 3 horas? ¿Crees que el llamado de Dios es tan limitado solo para eso? Y en ese momento él cambió el concepto y me dijo, ¿por qué me dices eso? Pues el llamado es en función de servirle a Dios. Y yo sí, pero estás perdiendo la base central de lo que la Biblia dice para nosotros. La base central dice, van a ir y formar discípulos. Les van a predicar el evangelio y les van a hablar de mí de tal forma que los enseñen a caminar como yo he caminado, en que pongan sus ojos en mí. Yo le decía a este joven, ¿por qué no utilizas tu instrumento, tu llamado para discipular personas? Y le dices a las personas, les voy a enseñar batería, o les voy a enseñar guitarra, o les voy a enseñar a cantar, o les voy a enseñar teclado, lo que quieras. Y en ese momento también les enseño a caminar como Cristo camina. A veces acotamos tanto, tanto, tanto y dejamos de ser creativos para Dios. Nos hemos envuelto todos, de repente las personas nos hemos envuelto en solo un círculo de decir, esto es mi vida en Cristo. Cuando Dios, con toda su creatividad, creó los cielos y la tierra y todo lo que vemos en nuestro entorno. Y eso de la creatividad de Dios está en nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. Nosotros nunca vamos a ser dioses, jamás, jamás. Lejos estamos de serlo. Nunca podríamos serlo nosotros. Solo hay uno solo, el único digno. Pero sí Él depositó todo eso en cada uno de nosotros. Estar impregnados de la presencia de Dios nos llevará a una vida, como lo mencionaba, consagrada, entendida. Es decir, hay problemas, pues sí hay problemas. Hay situaciones extraordinarias, sí las hay y las va a haber. El estar consagrado es estar bien entendido de que esta es la vida que yo he elegido. El estar consagrado es estar dedicado. No me refiero en su totalidad, porque hay llamados de Dios a servirle en su totalidad de tiempo, sino me refiero en una vida completamente entregada a Dios. Eso significa estar consagrado, en saber que, como la Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo lo que hay en mi entorno, no todo lo que hay cerca de mí o lo que me ponen a la mano es algo que me va a convenir. Consagrado es saber decidir entre lo correcto y lo incorrecto. Decir, esto no me conviene, esto no es bueno para mí, yo no lo voy a hacer, con permiso, bye. Eso es estar consagrado. Estar consagrado es ver un problema y ver un gigante enfrente y saber que Dios le dio a David la capacidad por estar ungido con su espíritu para levantarse e ir y cortarle la cabeza a un gigante. Eso es estar consagrado, el estar determinado, el vivir completamente apartado. Eso es parte de los objetivos de la unción de Dios sobre nosotros. Lo que provoca la unción de Dios en cada uno de nosotros. Su presencia en nuestras vidas provoca una vida en santidad. Hace poco el pastor Jonathan daba una definición de santidad que a mí me encantó, porque santidad es una palabra muy grande, muy grande. Y luego si vamos al Antiguo Testamento y vemos que los sacerdotes se ponían una laminita de oro donde le ponían santidad a Jehová, pues todavía el techo es más alto. Pero la santidad es, él mencionaba y decía, básicamente es
el decir no a las cosas que no me van a hacer bien. Santidad es vivir apartado de las cosas que no van a terminar poniéndome bien delante de Dios. Juan, o primer carta de Juan capítulo 2, primer carta de Juan capítulo 2, verso 27. En general, todo ese, a partir del verso 18, cuando habla del anticristo, habla mucho de la unción, en general, todo, desde el 18 hasta el 29. Dice la Biblia, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Recordarán una de las cosas que dijo el maestro: el Espíritu Santo os enseñará y os recordará todo lo que habrían de saber. Y aquí lo dice: y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él, como la vid. Nosotros tenemos que permanecer. La unción en nosotros nos dará permanencia, nos dejará permanecer. En el Salmos capítulo 23, para ir cerrando, ya lo estudiamos, las primeras partes del Salmos 23. Capítulo 23, pero el verso 5 dice, voy a leer desde el 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Y eso trae como efecto, cuando dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción trae una vida en plenitud. Dios, a través de su unción, nos permite vivir felices. Nos permite vivir felices. Pero también el hecho de leer, mi copa está rebosando, eso me permite tener mucho cuidado en que esa unción, que su presencia se mantenga en mi vida. Porque de lo contrario, cuando la Biblia dice, por supuesto, la copa ya no está rebosando. La copa está rebosando y eso me permite ver y entender en una medida. Si yo dejo que lo carnal supere a lo espiritual, la copa ya no estará rebosando. Disminuyendo, como un reloj, apenas empezará a contar el reloj y poco a poco, irá su disminución, hasta llegar al punto en el que estaré completamente lejos de Dios. Y ya no podría decir, la unción está en mí, o sea, el Espíritu Santo está en mí. Yo soy habitación del Espíritu Santo. Se contraponen completamente, ¿vale? ¿Alguna duda o comentario? Todo está muy claro hasta aquí. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, como actividad muy personal, si en algún momento alguien quisiera compartirla con un servidor, bienvenida. Pero algo de las cosas que yo trato de hacer de continuo es planificar muchas de las cosas que yo quiero y anhelo hacer para Dios hacia adelante. Por ejemplo, yo estoy planificando ya algunas cosas que yo anhelo poner delante de Dios y entregárselas a Dios. Me gustaría que empezaran ya con eso, a planificar, que entiendan, este es mi llamado, esto es lo que Dios me ha llamado a hacer. Y siempre con una base central, recordarla, haciendo discípulos. Si eso que ustedes están poniendo delante de Dios no está formando discípulos, pues estamos fallando. Porque tampoco, incluso una persona un predicador, no se trata solamente de pararse enfrente y predicar.
es por supuesto el responsable de llevar la palabra de Dios y establecerla y ponerla delante de la iglesia. Pero algo importante es que todo lo que hagamos y siempre en función nos movamos tenga la misión que Jesús encomendó a cada uno de nosotros, formar discípulos. Me gustaría que cada uno ya empezara personalmente a desarrollar, voy a empezar a trabajar en esto es lo que voy a empezar terminando el discipulado, ya me voy a arrancar y voy a empezar a avanzar, porque todos tenemos un llamado de parte de Dios y no podríamos desperdiciar los dones y talentos que Él nos ha entregado, ¿vale? Bien, por favor acompáñenme a darle gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ti es que nosotros recibimos, Señor, a tu hermoso Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tú eres, Señor, el que provoca el querer como el hacer, las cosas que te agradan a ti, Señor. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el anhelo, Señor, de hacer proyectos para ti. El anhelo, Señor, de ir y seguir formando más discípulos, Señor. De no fallar y no errar, Señor, en lo que tú nos has encomendado. Nos has estado formando, Señor, durante todo este tiempo. Y el anhelo en el corazón es poder seguir ejecutando lo que tú dejaste establecido, Señor. Ir y formar más discípulos, ver y hombres y mujeres, Señor, que son impregnados en tu presencia. Te damos gracias, Dios, por tu palabra y te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, les mando un fuerte abrazo, bonita semana para todos. Por favor, cuídense mucho, estamos para servirles, ¿eh? Muy bien. Que le bendiga, hermano, Buenas gracias. noches, hermano. Bonita noche. Bendiciones. Gracias, Bonita pastor. noche. Gracias. Bye.